mis amados hermanos, Iglesia Cristiana, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos que nos ven a través de este medio, Dios me los continúe bendiciendo siempre. Hoy vamos a compartir este mensaje, hablar de la persona más preciosa, de lo que es nuestro Señor, nuestro Dios, del Espíritu Santo. Vamos a hablar de Él. Quiero invitarlos allí a la palabra del Señor en Salmos capítulo 1. Versículo 1 dice la palabra del Señor así. Quiero que estés muy atento a lo que Dios te va a ministrar, a lo que Dios te va a hablar, porque esto es palabra de vida eterna, es palabra de Dios. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice esto, y quiero que estés muy atento aquí a esta palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Vamos a leer este texto bíblico de otra forma, y es esta. Será como árbol plantado junto a, no a corrientes de agua, sino junto a corrientes del Espíritu. Corrientes del Espíritu. Mira lo que es estar plantado junto a las corrientes de Dios, lo que es Dios, el alimento, todo lo que recibimos, toda la nutrición espiritual que recibimos, allí va a ser para bendición de nuestras vidas. Si tú estás plantado junto a esas corrientes del Espíritu, te vas a dar cuenta que va a pasar algo maravilloso en tu vida. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice la palabra del Señor que vas a dar fruto en tu tiempo. Y tu hoja no cae, vas a ser una persona fructífera, bendecida, porque Dios te llamó para dar fruto y para dar fruto en abundancia. Pero esto solamente va a ocurrir cuando nosotros estemos allí siempre sentados, allí meditando la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios, alimentándonos de Dios, congregándonos para poder recibir esos ríos de Dios y ser allí, como dice la palabra del Señor, bendición, porque dice aquí la palabra: y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres una vida de bendición? ¿Quieres una vida de prosperidad, donde todo lo que emprendas, donde todo lo que hagas sea bendecido por Dios? Pues la invitación que yo te hago es que estés allí siempre, como dice la palabra, meditando día y noche en esa presencia, en ese espíritu, en lo que es Dios todopoderoso, lo que Dios puede hacer y ha hecho por toda esta humanidad. Quiero invitarte allí también a que veas otro texto bíblico y veamos otros textos bíblicos preciosos de la palabra del Señor acerca de los ríos, de las aguas, pero hoy estamos hablando de estos ríos como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Veámoslo en Ezequiel 47. Quiero que sigas atento a este mensaje. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 47:1: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Leámoslo como les he dicho. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí el espíritu que salía de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y el espíritu descendía de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi que el espíritu salía del lado derecho. Cuando estamos hablando de las aguas de la vida, estamos hablando del espíritu. Por eso lo estoy parafraseando como lo que es el espíritu. Porque muchas veces nos detenemos a pensar sobre las aguas, pero no llegamos a ver cuán poderosas son estas aguas, quiénes son estas aguas o quién es esta agua. Por eso lo estoy leyendo como el espíritu del Señor. No es que esté cambiando la palabra o le esté añadiendo, le esté quitando, no. Vamos a verlo más adelante, que las aguas están representadas como lo que son realmente, que es el espíritu. Gloria al Señor.
Dice la palabra del Señor allí, y salió el varón, versículo 3, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar, sigámoslo hablando como el Espíritu, por el Espíritu hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por el Espíritu hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por el Espíritu hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque el Espíritu había crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Era tanta la presencia del Espíritu Santo, era tanto lo que había aumentado esa gloria de Dios, donde allí ya había una inmersión completa en el Espíritu, sumergidos en el Espíritu. Por eso cuando hablamos, sumerjámonos en los ríos del Espíritu, sumerjámonos en los ríos de Dios, sumerjámonos en su presencia. Bebamos, tomemos de Él y vivamos en Él, en el Espíritu, en el Señor. Dice la palabra del Señor y vamos a verlo allí. Gloria al Señor. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por las riberas del río. Y volviendo yo, vi que en las riberas del río había muchos árboles a uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Arabá. Podríamos decir, este Espíritu sale de la región del oriente, desciende al Arabá y entrará en el mar las multitudes de personas, y entradas en este mar, en medio de estas multitudes, allí recibirán sanidad estas multitudes. Porque el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da sanidad. Y toda alma, oiga bien, y toda alma viviente, dice aquí, que nadare por donde quiera que entran estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, por haber entrado la presencia, el Espíritu de Dios. Y recibirán sanidad, oiga bien esta palabra, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Por qué recibirá sanidad? ¿Y por qué vivirá todo lo que entrare en este río? Porque es entrar en el mismo Dios, es vivir en el mismo Dios, es estar en su presencia, es sumergirnos en el mismo. Gloria al Señor, bendito y alabado es nuestro Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor. Versículo 10, y junto a él estarán los peces, y desde Engadid hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces, tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Gloria al Señor. Versículo 12. Y junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. ¿Se acuerdan de lo que dice en la palabra del Señor en el Salmo 1:1? Gloria al Señor. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Su espíritu sale del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Porque esto es lo que Dios nos está ofreciendo a nosotros a través de las aguas, o lo puedo decir claramente, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu del Señor. Quiero invitarlos allí a Juan capítulo 7, versículo 37. Para confirmar que estas aguas son el Espíritu de Dios. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién es esa fuente preciosa de vida? No es otra persona que nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el que nos ofrece las aguas de la vida. Él es el que nos ofrece el Espíritu de vida, el Espíritu que vivifica.
Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oiga bien, ríos de vida. Pero miremos quién es esos ríos de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Mira esto. Esto dijo del Espíritu. Los ríos de Dios es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Si tú estás plantado junto a los ríos de agua de vida, es porque estás plantado junto al Espíritu Santo. Allí es donde vas a dar fruto. Allí es donde vas a crecer. Allí es donde te vas a mantener frondoso. Allí es donde vas a recibir y te vas a sostener siempre en Dios. Cuando te sumerges también en los ríos de Dios, en los ríos de vida, es porque te has sumergido en el Espíritu Santo. Allí es donde vas a recibir vida y allí es donde Dios te va a usar para dar vida a otros. Gloria al Señor, porque dice la palabra del Señor. Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero para el día de hoy, nuestro amado Señor Jesucristo ya fue glorificado. Hoy tú y yo, y cada uno de los seres, todos aquellos que puedan creer en Jesús, el Señor, como su Señor y su Salvador, déjeme decirle que estas promesas van a venir a tu vida y tú vas a ser esa fuente de agua viva, fuente del Espíritu, donde de ti, de tu interior, va a fluir la vida de Dios, donde muchos van a poder venir a tomar de esa misma fuente, donde muchos van a poder venir a beber de esa misma fuente para recibir sanidad, para recibir bendición y para que todo lo que hagan sea prosperado, para que todo lo que emprendan sea prosperado en Cristo Jesús, para que todo lo que en este momento puedan ellos vivir, lo vivan en la vida de Dios, lo vivan en la fe en Cristo Jesús para tener vida y vida en abundancia. Tú eres esa fuente, querido amigo, una vez vienes a Cristo Jesús nuestro Señor. Tú eres esa fuente una vez que bebes de Él. Tú eres esa fuente donde el Espíritu Santo va a emanar para la gloria de Dios sobre toda esta tierra, para que todas estas personas, este mar de personas que hay alrededor nuestro, ellos sean los que reciban sanidad de las aguas salutíferas, de las aguas de Dios, de las aguas de la vida. Dios me los bendiga, queridos y amados hermanos. Dios me los bendiga, queridos amigos, y espero que tú aceptes esta invitación de venir a Jesús para que recibas el don de Dios, para que tengas el don de Dios, el Espíritu de Dios, y para que Dios pueda usar tu vida como fuente de Dios, como fuente de Él. Bendiciones para todos. Dios me los bendiga.